Oiga, y bueno, hablando de este asunto de las elecciones, qué barbaridad. Ya ve que el gobierno federal, dijo, no, Morelos, cuidado con Morelos. Hay amenazas para los candidatos, por un lado, y por otro lado también hay una coincidencia en que personas que tengan por ahí antecedentes, delitos y demás, no sean candidatos. El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que todos presenten su carta de antecedentes penales, así lo sugirió. ¿Será suficiente eso para saber si una persona que aspira a ser candidato es una buena persona? Bueno, para ello hemos invitado esta mañana al licenciado Armando Malpica, que tiene larga vida en estos temas, conoce, ha visto, ha vivido y nos comparte su punto de vista sobre este asunto. Armando Malpica, buenos días. Buenos días, Evaristo. ¿Qué situación está, Armando, de tantas cosas que tenemos que cuidarnos? Ahora también que los candidatos, pues no sean, dicen, delincuentes, ¿no? Y el presidente dice, pues con su carta de no antecedentes penales. ¿Crees que esto sea suficiente para garantizar que nuestros candidatos, pues estén limpios? Pues bueno, no, realmente, con toda sinceridad, pues no creo que sea una garantía, ¿no? Son requisitos que impone el partido, ¿verdad? O el INPEPAC, y no nada más tratándose de candidatos, por ejemplo, para las elecciones. Ya lo vimos con las inscripciones para los que quieren ser magistrados. Ahí clarito dice carta de antecedentes no penales, ¿me explico? Claro. Dice carta de no antecedentes penales. Así es, así Otros es. dicen carta de no antecedentes penales. De antecedentes no penales. Exactamente. Y entonces, ahí dice que no pase de 15 días. Estoy refiriéndome a la convocatoria de los magistrados. Sí, claro. Aquí la de los partidos yo no conozco a punto fijo los requisitos, pero sí sé que es uno de ellos, ¿no? Aquí la pregunta cabría decir, ¿y por qué de la Procuraduría o de la Fiscalía la carta, no? Si entendemos que una persona que tiene antecedentes penales es porque ya fue condenado en un juicio, declarado culpable, ¿eh? Con una sentencia firme, ¿eh? Que tiene que cumplirla, ¿me explico? Así es. Entonces, y eso lo hace el Poder Judicial. O sea, pero desde que yo tengo conocimiento, siempre las cartas de antecedentes no penales o de no antecedentes penales las expiden la Fiscalía, antes Procuraduría. Es correcto. Y anteriormente hasta los ayuntamientos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, claro. Ajá. Pero ¿qué te dice esa carta de antecedentes no penales? ¿Qué te dice que no tienes antecedentes en qué? Eso es el problema, de que no se sabe a punto fijo qué cosa es lo que constituye un antecedente penal. A mi juicio, yo creo que debe de ser una sentencia firme, ¿no? Ajá. Pero te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en la policía estatal, voy a hablar de la policía estatal porque conozco esos temas algunos. Existe una plataforma en donde cuando hay una denuncia en contra de un policía, por ejemplo, Policía Morelos o etcétera, lo suben a esa plataforma y cuando vienen los exámenes de evaluación de control y confianza ya no lo pasan, ¿eh? Fíjate nada más. Entonces, lo grave que puede ser por un lado, ¿no? Porque muchas veces, pues, sí, a veces los policías, pues, se las alcanzan, ¿no? Ya ves que salen con sus vaciladas, pero son medios mandados a veces. Pero realmente otras veces no, ¿verdad? Y van y los acusan y ya con eso ya no los pasan en los exámenes de control y confianza. Aquí en este sentido, pues yo no, a punto fijo, no atino yo, ¿verdad? Yo creo que habría de haber una autoridad que se encargara precisamente de investigar esas cuestiones, ¿verdad? Pero imagínate cuántos candidatos hay, pues, o bueno, sea. pero sí, pero se puede, ahora todas las cuestiones son electrónicas, no se te olvide. Pues sí. Entonces, pues. Ahora, otro de los temas, Armando, que están diciendo, incluso particularmente las mujeres, es que no se permita que golpeadores, violadores, caso y justamente muy representativo es el caso de Salgado Macedonio, que dicen que tenía ahí una denuncia, y esto nos lleva a dos puntos también. El primero, el caso de qué tipo de delitos se deberían limitar a las personas a ser candidatos, y la segunda cosa es Salgado Macedonio, que dicen que ya prescribió el delito. ¿Es válido que se tome en cuenta o se perdone? A lo mejor ya se arrepintió. Sí, ¿Qué situación está? Entiendo. Bueno, en la ley, podríamos hablar, en términos generales, la prescripción es una forma de liberarse de obligaciones. Ajá. Y adquirir derechos.
Ok. Te pongo un ejemplo, es como cuando alguien debe una letra de cambio, pasan 3, 5 años, no sé, prescribe y entonces aunque te demanden el pago de esa letra, el juez cuando advierte que hay ya prescripción, la declara y consecuentemente ya no te pueden cobrar. Y lo mismo para adquirir derechos. Una persona que tiene cierto tiempo en un terreno, ¿verdad?, puede promover una prescripción positiva o adquisitiva, ¿me explico? Entonces, por el mero transcurso del tiempo, reuniendo las características que marca la ley, ¿cuál? Posesión pacífica, continua, cierta, pública, de buena fe, etcétera, etcétera. Eso es la prescripción. Ahora, en términos penales, ya es más diferente, porque ahí se extingue la pretensión punitiva y la potestad ejecutiva, ¿verdad?, por el mero transcurso del tiempo, de acuerdo a las condiciones que dice el Código Penal, ¿ya? Es decir, si no te detuvieron o no detuvieron a la persona que cometió el delito, o si la procesaron y está en libertad bajo de fianza, entonces ahí ya opera la potestad ejecutiva, ¿me explico? Porque ya estás sujeto a un proceso, te dictan sentencia, te sustraes y entonces opera de otra manera la prescripción, ¿sí? Entonces habría que ver en los delitos graves, es partiendo de la penalidad máxima, que son, por ejemplo, violación, 25 años, de 20 a 25 años es la máxima. Ajá. 25. Entonces tendrían que pasar ahí las 3/4 partes de la penalidad para que prescriba el delito. ¿Verdad? Y en otros delitos son las 2/3 partes. Y en lo general son 3 años. ¿Verdad? Entonces depende de la gravedad del delito, Exacto. que sería la prescripción. La prescripción. Exacto. O sea, ¿cuál es la prescripción? De que pues ya no te pueden encausar. ¿Me explico? Ya no pueden ejercer ninguna pretensión punitiva en contra de tu persona o en contra del que haya cometido el delito, ¿no? Entonces, Claro. Y ahí, pues, quién sabe, ya ves que es un caso muy sonado el de el cuate de Félix Salgado Macedonio. Sí, muy conocido. Pero muy sonado. realmente, pues, a punto fijo, no sabemos, bueno, en lo particular no sé si se presentó la denuncia en aquel tiempo, Así es. o a lo mejor dice la ofendida que le cometieron un delito en aquel tiempo y hasta ahorita lo presentó, ¿verdad? ¿Se puede presentar una denuncia actual de hace muchos años? Pues sí te conté, he tenido muchos amigos que en el Ministerio Público, te conté lo de Sí. la viejita de como 80 años que llegó, Ajá. ¿no? Que si ahí era el Ministerio Público, ¿no? Y le dice el Ministerio Público, sí, abuelita, pásale. Dice, vengo a decirles que me violaron. Dice, ¿cómo? ¿Pero cómo fue? Sí, dice, pero fue hace como 65 años. Dice, bueno, ¿y entonces por qué viene a poner la denuncia? Dice, no, dice, es que me gusta andarlo contando. Pues sí, así como chiste, pero pues hay que presentar las denuncias. ¿En qué tiempo? Pues volvemos a lo mismo, ¿eh? Mira, cuando se tratan de delitos como estos de, ¿cómo se llaman? Sexuales, normalmente se presentan luego. De inmediato. Sí. Es lo indicado. Sí, es lo indicado. Otra preocupación es que dicen las mujeres que tampoco se debe permitir participar a quienes tengan hijos y no paguen la pensión. Bueno, ya hay un famoso REDAM, que en términos cristianos quiere decir el registro de deudores alimentarios morosos. Esos están como adscritos al registro civil. Ok. Entonces el código familiar establece que cuando no se pagan las pensiones, ¿cómo se llama? El juez le dice al registro civil, ¿sabes qué? Anota que este es un deudor moroso, un deudor alimentario moroso. Eso sucede normalmente cuando los divorcios, entonces anotan esa cuestión y cuando se casan nuevamente estos canijos les resulta ahí como con una leyenda que dice, pues es deudor alimentario. ¿Ah, sí? moroso. Sí, ajá. Pero hasta donde yo tengo conocimiento no hay ningún impedimento para otras cuestiones, ¿me explico? Claro. O sea, siempre y cuando pues no, la ley no establezca impedimentos en tal o cual sentido, pero parece que tienen que ocurrir según la ley 90 días. Ok. Pero eso también nos remite también a una disposición del Código Penal sobre un delito que se llama incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria. Es decir, cuando ya hay una sentencia de por medio y estás condenado a un pago de determinada pensión, pues la debes de pagar, porque si no, la ofendida va con el Ministerio Público, el fiscal, se hace la denuncia correspondiente y se judicializa la carpeta. Entonces, en automático, tienes que pagar lo que debes. Ese es el punto. Quieras o no quieras. Sí, Ahora, Armando, pero ya se convierte en delito.
Claro, ahora, ¿cuál es la frontera? Dicen, no voten por delincuentes, que no sean delincuentes candidatos. ¿Cuál es la frontera para que la gente sepa si un candidato es delincuente o no? La frontera entre sus derechos a no ser exhibido y el derecho del elector a conocer que esa persona es un delincuente, un violador, un golpeador, un defraudador, un ladrón. ¿Cómo le hacemos para que no de pronto todo el mundo esté hablando de los candidatos de mala forma? No hay frontera específica. No hay. No hay, porque como te decía, pues los hemos visto que están enjuiciados y todo y participan en elecciones. Así es. ¿Sí me así explico? es. Yo creo que aquí nos deberíamos de guiar por el sentido común, ¿no? Exacto, el Sí. sentido común. Claro, ¿por qué? Pues porque nosotros somos muy dados a los dichos, ¿no? Para mí los dichos son dogmas de fe, para mí. Claro. ¿Y qué dice un dicho? Que si el río suena, pues es que agua lleva. Ahora, si un canijo, ¿verdad? Pues nada como pato, ¿verdad? Y vuela como pato, y anda en el agua como pato, pues es pato, ¿no? ¿Me explico? Sin duda ninguna. Sin duda alguna, ¿no? Entonces, Ahora, también tenemos el asunto, y lo hemos visto, Armando, de que personas honorables y bien vistas por la sociedad de pronto cambian al final de cuentas. mira, yo creo que todas las personas cambiamos, nada más que algunos para bien y otros para mal, y otros a lo mejor ni para bien ni para mal, ¿me explico? Pero es muy dado el género humano, ¿ya? En lo general, ya sea hombre o mujer, pues uno va avanzando de acuerdo a las circunstancias de la vida y las condiciones, Claro. ¿me explico? Sin que esto quiera decir que pues te perviertas en tus conductas, ¿me explico? Claro. Que la mayoría, cuando tienen el poder y el dinero, se pervierte. Así es, poder y dinero, Sí. combinación delicada, Sí, perfecto. que todos queremos, pero ya estando ahí. La verdad es que la mayoría de la gente se pierde. Yo he trabajado con mucha gente cercana al poder y todos se han perdido. Así es que no hay garantía entonces. No hay garantía para eso. Muy bien, pues en conclusión, creo que después de esta plática podemos sacar como conclusión que, pues usted, como dice Armando, sentido común, a ver quién va de candidato, o como dice esta organización Morelos Rinde Cuentas, dice, a ver, vean los candidatos, cuál es su modo de vida, cuánto ganan, qué es lo que dicen, qué prometen, cómo se han comportado a lo largo de su vida, y eso nos puede dar una idea de qué puede hacer cuando esté en el gobierno. Creo que sería la mejor fórmula, la mejor solución para evitar que candidatos que son presuntos delincuentes puedan hacer de las suyas cuando estén en el gobierno, ¿no? Y, pues sí, como decíamos hace unos momentos, la verdad es que no hay garantía y además pues, la ley tampoco, porque ya ves que ahora con el famoso procedimiento de que la presunción de inocencia, ¿ya? Que nadie es culpable hasta que te lo demuestren o cosas por el Así estilo. es. Entonces, pues estamos en el mundo de los inocentes. Así es. ¿Verdad? Exactamente, todos somos inocentes. Pues exactamente, y así va a pasar con las elecciones, ¿no? Pues inocentemente pues vamos a ir a votar, o a lo mejor por la persona que no debiéramos, ¿no? Así es. Esa es la así cuestión, es. pero yo creo que debemos de apuntarle más al sentido común. Exacto, al sentido común. Así es que si usted, por supuesto, tiene que votar, no diga, no, lo mismo, no voy. Mejor vaya, mejor infórmese. Aquí le vamos a tratar de ayudar, dándole el perfil de los candidatos, y ya a usted le toca, pues son personas conocidas Sí. al final de cuentas, ¿no? Pues, normalmente cuando se trata en los municipios, pues sí, pero ya, por ejemplo, estamos viendo el caso de las diputaciones locales, por ejemplo, yo vivo en Tlaquiltenango, Ajá. pues que abarca esa diputación Tlaquiltenango, Jojutla, Azochiapan y Tepalcingo. Sí, hombre, qué situaciones hay. No, pero imagínate, pues yo no voy ni a la feria Tepalcingo, pues menos Pues sí. fuera de candidato. ¿no? Así es, ahí. Entonces ¿cómo te ahí van a ya conocer? es muy complicado, ¿no? Esa cuestión. Así es, por ello es importante que conozcamos la trayectoria mínima, ¿no? Cuando llegue algún candidato, bueno, dame tu currículum, quién eres primero, ¿no? Y cosa, bueno, eso es, ¿cómo se llama? Muy recurrente, ¿no? Por ejemplo, los candidatos a diputados, ya sea diputados federales o locales, siempre se montan en las campañas de los presidentes municipales. Así es. En así tratándose del partido de que se trate. ¿me Es explico? correcto. Entonces, prácticamente los diputados, pues se la llevan de a muertito, o sea, Sí. no hacen una campaña tan intensa y tan profunda y tan pie a tierra como los presidentes municipales. Que además no les daría tiempo, compañeros. A eso me refiero. Y, Tepalcingo, Azochiapan, Tlaquiltenango, Jojutla, pues ¿cuándo? pero además tiene que ver mucho también con la función que desempeñan, ¿me explico? Sí. Entonces Sí. es totalmente diferente a la cuestión municipal. O sea, quiero decir, de un edil a un diputado local. ¿verdad?
Pero bueno, Así es, ya pues, eso sería tema de otra de conversación. otra situación. Bueno, Sí. pues la fama pública, la moral, tan deseadas, No, tan pues. anheladas por todos, particularmente por los candidatos, ¿verdad? En estas fechas, bueno, pues usted la puede conocer ahí en el lugar en el que viva. Usted esté atento a los nombres, escuche, vea, conozca, para poder tomar una decisión razonada el próximo 6 de junio. Hay tiempo, faltan las campañas, por ahí por abril, ¿no? Estarán ya comenzando. Ya, comenzando. Y ya usted podrá escucharlos, verlos, interésese, no digan, no me importa, ya quiten su carro de sonido, mejor escuche y después diga, ya te entendí, ya, síguele, dale chance a otro, para poder cambiar esta situación, Armando, que tenemos Tiene que ser, porque de décadas, desde el primer imperio mexicano, ¿no? siempre se debe de oxigenar el sistema. Así O sea, es, siempre se sí. necesita sangre nueva. Así es. O sea, nuevos elementos que, bueno, pues, que si pensábamos que iba a dar esto, pues no lo dio, pues ojalá y el que venga, ¿no? Y debemos entender también que necesitamos un gobernante, el sistema así es, pues. Así es, el que funciona así. ¿No? Ajá. Antes era el más fuerte de la tribu, tal vez, ¿no? Ajá. Antes era el más listo, a ver, ese que nos ayude a cazar los mamuts, pues hay que ponerlo de dirigente, ¿no? Sí. Ahora, pues son otras cosas. Ahora es un nada más sistema. ponen a los mamuts. Así es. Entonces, usted tiene la palabra. Ahí está el tema del asunto de los delincuentes. Por más que le digan, es muy complicado, se va a defender también, ¿verdad? Claro. Al que lo acusen. Mejor sentido común, como dice Armando Malpica, sentido común, vea, conozca, escuche y entonces tome su decisión. Muchas gracias, Armando. A la orden.